SNAL, así como los equipos de gestión que están detrás y todo el equipo humano que han permitido que hoy estemos aquí celebrando esta jornada. También agradecer a todos los asistentes que esta mañana lo han dejado aparcado para poder escuchar atentamente a los ponentes y, como no puede ser de otra manera, tanto a Garbiñe como a Antonio, que son nuestros ponentes y que cuando les llamamos para convocarles a esta jornada nos tendieron la mano sin ninguna duda y nos ofrecieron su participación. En fin, ¿qué puedo decir más que un agradecimiento sincero a Forelab, que nos propuso ellos directamente hacer esta jornada, y especialmente a su presidenta y a todo su equipo por esta iniciativa. Tendemos la mano desde ASNALA para seguir colaborando juntos en el futuro. Y ya sin más dilación, pues cedo la palabra a mi compañera Raquel Flores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Buenos días. Para aquellos que estéis todavía un poquito despistados, obviamente no soy Pilar Menor, soy Raquel Flores. Quiero enviaros un saludo muy grande por parte de Pilar y disculparme porque le hubiera encantado estar aquí, pero por motivos de agenda de última hora, pues no ha sido posible, razón por la que tenéis que conformaros conmigo. Aparte de eso, tan solo quiero reiterar la ilusión que nos hace también a nosotros celebrar de nuevo una jornada conjunta con ASNALA y a mí además poder presentar la sesión junto a Ana, ¿no? Como ha dicho Ana, ambas asociaciones tenemos muchas cosas en común, además de varios socios que pertenecen a ambas, y además nos une la pasión por el derecho laboral. Quería también reiterar ese agradecimiento a los asistentes, aunque debo decir que tenemos dos ponentes de primer nivel, Manuel y Garbiñe, que sin duda creo que merecen nuestra atención y que probablemente merecerían que les dedicáramos mucho más tiempo, pero en fin, las cosas son como son. Y finalmente quería reiterar lo acertado, creo, del tema que se ha elegido. Si ya era importante la cuestión del acoso antes de la pandemia, la llegada de esta, la adaptación que hemos tenido que hacer todos a marchas forzadas, a nuevas formas de trabajar y además una situación de estrés provocada por la propia pandemia a la que nos enfrentábamos, sin duda presenta nuevas problemáticas en esta cuestión que deberemos de tener en consideración. Así, sin más preámbulo, vamos a dar paso a la primera ponencia a cargo de Manuel Velázquez y le paso la palabra a José Ramón, que se va a encargar de presentarle. Muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias, Ana y Raquel, por cederme el testigo para hacer esta presentación. Y os voy a dar el título de ella, que es el criterio técnico 104/21, de esas 50 densas páginas sobre las que Manuel Velázquez pues, nos va a arrojar luz. Os voy a presentar al ponente, aunque es conocido del mundo del laboralismo por una larga trayectoria. Es Manuel Velázquez, es un inspector de trabajo y seguridad social desde el año 1988, ahí es nada, que ha sido jefe de la inspección de Vizcaya entre el 2002 y el 2007, y que, como se aburría, pues ha tenido tiempo de participar en la redacción de criterios técnicos sobre el acoso y la violencia, sobre el atraco, y como no tenía bastante, se ha metido con este de los riesgos psicosociales, que no por esperado, pero se ha hecho de rogar un poco. Y también, qué decir pues, de su trayectoria participando en la Comisión Europea, en la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, participando en el Observatorio Vasco. Y en definitiva, pues os voy a presentar a un presentador, a un ponente que ha colaborado con los laboralistas siempre, que se le ha llamado laboralistas de toda condición, y que es un ponente experimentado y valioso, y que quién mejor que él para arrojar luz sobre este criterio técnico de la inspección, que no vamos a decir que no sea denso, que lo tenemos desde abril y pues le hemos pedido síntesis, y como somos un poco ansiosos los laboralistas, pues nada, solo queremos que nos dé pepitas de oro para vampirizarlas y trasladarlas a nuestro quehacer diario. Así que
con él os dejo para que nos arroje luz sobre cómo se ha llegado a este criterio, sobre la gestión de los riesgos, de la prevención sobre los riesgos psicosociales, la protección de ello. Así que, Manuel, adelante cuando quieras y un placer. Bueno, pues muy buenos días a todos. Pues muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que estoy encantado de estar aquí, por supuesto, y bueno, y compartir con vosotros pues la divulgación de lo que dice este criterio técnico, que ha sido pues un trabajo pues muy largo, de casi 6 años aproximadamente, que bueno, se ha visto interrumpido afortunadamente, porque ha sido una circunstancia positiva la guía del SLIC. El SLIC es el Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo en el que yo bueno, participo desde el año 2010. Ha hecho una guía que ha dado lugar pues, a la remodelación completa de este criterio técnico. Y bueno, o sea, es un criterio que sigue directrices europeas. Ese criterio técnico fue aprobado por unanimidad dentro del SLIC, con lo cual, pues bueno, pues ahí es la expresión de un consenso europeo también, cosa que es importante en esta materia en la que todavía pues no hay unas normativas internacionales, por lo menos muy estabilizadas, como ahora veremos. Entonces, el consenso es muy importante, o sea, lograr un grado de consenso amplio, como ha logrado esta guía del SLIC y ahora este criterio técnico que digamos que transpone esa guía, es algo importante. Y además también, aunque ha tardado muchísimo, y esto ha sido un motivo de desesperación para todos, por lo menos para mí, tengo que reconocerlo, pues también es verdad que, hombre, el momento a lo mejor es oportuno porque sí que hay una demanda de conocer de los riesgos psicosociales como consecuencia muchas veces pues, de los cambios que ha traído la pandemia, ¿no? Del trabajo digital y del trabajo a distancia, del teletrabajo, que es uno de los trabajos más, que tiene más exposición a riesgos psicosociales. Bueno, yo voy a tratar de refundir las ideas que yo creo que son más fundamentales para un jurista, para un abogado, para una persona, para un profesional del derecho. Entonces empiezo por el concepto, que es algo que, bueno, que está sujeto a polémica. Yo creo que ya menos polémica después de la aprobación de la norma ISO 45003, que es una norma técnica, es una norma eso de la International Standards Association. Entonces, esta norma es, bueno, es una norma que es de esas que se llaman de soft law, o sea, jurídicamente no vinculante, pero que es también la expresión de un consenso, en este caso internacional, ¿no? Lo que hay, el concepto de riesgos psicosociales, la interacción entre la persona y el trabajo, fundamentalmente, los riesgos que derivan de esa interacción entre el trabajo y la persona o entre la persona y el trabajo. Y ha habido dos conceptos a lo largo de la historia y que se han manifestado curiosamente en el debate este de la ISO 45003 en el que yo también he participado. El mayoritario, la corriente mayoritaria, la que se ha impuesto es un concepto laboral, un concepto laboral fijado, centrado en las condiciones de trabajo. Mientras que el otro concepto está centrado en el individuo y en la salud psicológica, en la salud mental. En la salud mental. Hombre, no es lo mismo el riesgo psicosocial que los daños a la salud mental. Y se confunde muchas veces en la práctica, pero no es lo mismo. O sea, hay una relación de causa-efecto, una relación de causalidad. Ahora bien, los riesgos psicosociales, que son condiciones de trabajo que se hacen peligrosas, que derivan en condiciones peligrosas y que pueden causar daños a la salud de las personas, pueden ser tanto enfermedades mentales, son las más frecuentes, pueden ser, pero también puede ser accidentes de trabajo o otro tipo de trastornos. Con lo cual, entonces, pues esta es la diferencia. Una es el origen, los riesgos psicosociales, y la otra, los trastornos a la salud mental, son el efecto. De todas formas, hay alguna legislación, la de Canadá, la de Colombia, que curiosamente fue el primer país del mundo en legislar sobre los riesgos psicosociales en un reglamento del año 2008, que todavía mantienen esta concepción que es sanitaria, que es de salud psicológica o de salud mental. Entonces, claro, es sanitario, ¿por qué? Porque trasciende el mundo del trabajo, porque también afecta al mundo de las relaciones sociales que tiene el individuo con su familia, con sus vecinos, etcétera, etcétera. O sea, fuera del trabajo también. Entonces, está centrado en la salud mental. Mientras que
el concepto laboral de riesgo psicosocial, el que se ha impuesto son aquellas condiciones de trabajo que devienen peligrosas para el individuo, para su salud, y por lo tanto aquellas que no tienen su origen en el trabajo no son riesgos psicosociales, ¿eh? A pesar de que el nombre también, es verdad, mantener el nombre induce a confusión. Hay algunos estados que han legislado sobre esto y que prefieren hablar de los aspectos organizativos y sociales de la prevención de riesgos laborales, o algo así, ¿eh? Vamos, es como más o menos se podría traducir la norma sueca, que no emplea el término riesgo psicosocial, pero el riesgo psicosocial es el término más utilizado en todos los ámbitos. ¿Cuáles son los riesgos psicosociales? Pues es que en esto también, bueno, había polémica, pero bueno, ya más o menos se está reduciendo la polémica, porque el criterio técnico y la guía del SLIC hablan del modelo prima EF. El modelo prima EF es la expresión de un consenso a nivel europeo entre los científicos europeos sobre cuáles son los factores psicosociales. Los factores psicosociales son las características del trabajo, las condiciones del trabajo, que en determinados momentos, en determinadas condiciones, pueden ser riesgos, pueden derivar en riesgos laborales, ¿no? Por ejemplo, la carga de trabajo. La carga de trabajo, todo el mundo tiene carga de trabajo, ¿eh? Entonces, en un determinado momento, esa carga de trabajo, si es demasiado elevada o si es demasiado reducida, puede producir problemas para la salud de las personas, ¿eh? Tanto estar demasiado ocioso como estar demasiado ocupado, sobreocupado, una sobrecarga de trabajo. Eso es, por ejemplo, por hablar de uno de los factores más típicos. La carga de trabajo, uno de los factores psicosociales más típicos. Entonces, pueden ser factores organizativos, eso de la carga de trabajo, pueden ser factores sociales, los problemas de rol en la organización, por ejemplo, confusión de roles, relaciones personales en el trabajo conflictivas, o interacción entre la vida personal y el trabajo, en determinados casos, sobre todo en los puestos de conciliación con la vida familiar, pues esos son los factores sociales. Y luego están los factores ambientales, que son los más polémicos porque algunos piensan que no entran dentro de los riesgos psicosociales, sino dentro de la ergonomía, del diseño del puesto de trabajo. Es cuando uno, por ejemplo, hay personas que coinciden trabajando en un espacio muy pequeño, entre ellas se estorban, se molestan, reciben a clientes, no quieren que nadie escuche lo que habla con los clientes. Bueno, pues eso, por ejemplo, en vuestro caso, por hablar de lo que le puede pasar a un abogado que trabaja en un espacio muy pequeño y con otros compañeros o otros colegas, pues bueno, pues esto claro que puede producir situaciones de estrés, pero hay algunos que dicen que esto es más bien un problema de diseño del trabajo, y que se trata más bien de un factor que está dentro del campo de la ergonomía más que de los riesgos psicosociales. Aunque bueno, en esto también hay polémica, porque piensan a muchos que la ergonomía y los riesgos psicosociales son la misma ciencia o ramas de la misma ciencia. Bien. El proceso de los riesgos psicosociales también hay que explicarlo muy brevemente, porque todos estamos sometidos a riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque factores psicosociales, como por ejemplo puede ser la carga de trabajo, la tienen todos los trabajos. Luego, todos potencialmente podemos tener esos riesgos. Entonces, estos factores psicosociales se convierten en factores de riesgo, o para otros, que también en esto hay polémica, dicen, no son factores de riesgo, sino riesgos. Bueno, también esto es una discusión que es un poco académica, ¿no? No tiene ninguna trascendencia jurídica, por lo menos. En cuanto que, bueno, la carga de trabajo puede ser elevada o reducida. Eso es un factor de riesgo. Bien, que puede producir estrés y violencia. Bueno, pues la consecuencia más común es el estrés, más que el acoso. Pero hay mucha gente que dice que se siente acosada. Bueno, es una percepción subjetiva, bueno, también porque a lo mejor no existe un conocimiento generalizado de lo que es realmente el acoso, pero ante ciertas situaciones de dificultad con un compañero, con un conflicto, pues se siente acosado, se siente maltratado, se siente atacado. Bueno, a lo mejor el ataque muchas veces es mutuo o se trata de un conflicto, o sea, que se trata más de una situación de estrés que de acoso, pero esa es una de las consecuencias. Y ya la consecuencia final, digamos, el resultado final, trastornos a la salud. Trastornos a la salud que pueden ser cognitivos, fisiológicos, conductuales, también pueden ser accidentes de trabajo. O sea, también puede haber, los riesgos psicosociales también pueden dar lugar a accidentes por defectos en la organización, en el trabajo y en las comunicaciones, en las relaciones sociales. La regulación de los riesgos psicosociales, no hay nada a nivel internacional salvo esta norma ISO. También es verdad que el convenio 190 de la OIT, recientemente aprobado en el año 2019, todavía no ratificado por los países de la Unión Europea, porque estamos pendientes de una autorización del Consejo Europeo, que todavía no ha dado.
la pandemia a lo mejor ha dilatado muchas cosas, esta también. La Comisión ha propuesto ya al Consejo que se dé la autorización a los Estados para que ratifiquen. Esta es la razón por la que los Estados de la Unión Europea todavía no han ratificado este convenio. En el ámbito europeo, pues la Comisión decidió en su día, en el año 2017, que sobre este tema no va a legislar, no va a haber directivas, pero sí orientaciones, guías. Emitió una propia guía en el año 2017 y mandató al SLIC, a ese Senior Labour Inspectors Committee, al SLIC, al Comité Europeo de la Inspección de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo, para que hiciera guías. Bueno, pues una de esas guías fue sobre riesgos psicosociales. Y esta guía ha sido la adaptada por el criterio técnico 104/2021. Regulación de los estados, pues hay 2 estados de la Unión Europea que han hecho legislación propia, que son Bélgica y Suecia, siguiendo técnicas diferentes, porque los belgas se han basado más en los procedimientos, mientras que los suecos ahondan más en lo que son los riesgos psicosociales, es decir, cuáles son los factores de riesgo psicosocial o los factores psicosociales a los que hay que atender, con lo cual tiene a lo mejor más profundidad la norma sueca. También cito a nivel, bueno, pues un país de nuestro entorno cultural como México tiene desde el 2018 una norma sobre este tema. Los países de América Latina nos sorprende muchas veces que, bueno, que tienen muchas normas sobre esto. México, Chile, Perú tienen normas sobre riesgos psicosociales. A diferencia de Europa, que solamente es pues esos 2 países, esos 2 estados. En los demás, ¿qué hay? Pues simples menciones en la ley a los riesgos psicosociales. Así, por ejemplo, tenemos en la ley del teletrabajo o en la ley de una orden sanitaria de instrumentos cortantes y punzantes o cosas. La regulación de los riesgos psicosociales en el ámbito de las directivas solamente se circunscribe a ciertas cosas. El acoso. Pero el acoso discriminatorio, no el acoso moral o psicológico, que es la regla general. Según un estudio que hemos hecho en el Observatorio Vasco de Acoso y Discriminación, pues el 90% de las sentencias versan sobre acoso moral o psicológico y solamente un 10% sobre otras variedades de acoso, entre ellas el acoso discriminatorio. Con lo cual, lo único que está regulado es algo que la proporción numérica, por lo menos, de sentencias y de casos prácticos es muy reducida. Y hay orientaciones de la administración, pues sí, están los criterios técnicos de la inspección, esos que me decía pues José Ramón al principio, ¿no? Que bueno, el criterio técnico 69/2009 sobre acoso y violencia, que sigue en vigor porque al estar pendiente de ratificación el convenio 190 hemos preferido no hacer nada, hemos preferido dejarlo todo tal cual, porque ese convenio exige que luego el país que lo ratifique tenga una legislación que desarrollar, con lo cual entonces tendremos algún día un concepto de acoso moral o psicológico en el trabajo. También el nombrecito es también discutible, hay quien lo llama acoso moral o acoso psicológico, acoso laboral, bien. Pero tendremos esa legislación una vez que esté ratificado el convenio, porque el propio convenio, artículo 7, exige que exista esa legislación. Y lo hemos dejado así. Solamente hemos mencionado algunas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo y del Tribunal Constitucional, la 56/2019, que son muy importantes para fijar el concepto de acoso. Pero como no ha habido avances, digamos, no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este tema, hemos preferido dejar en vigor este criterio técnico del año 2009. Luego está el criterio del 2011 sobre violencia externa, sobre riesgo de atraco, a raíz también de sentencias de los tribunales sobre los bancos, en concreto sobre si el riesgo de atraco en los bancos era o no prevención de riesgos laborales. Al pronunciarse en sentido positivo se hizo este criterio técnico, y luego ha habido una guía de actuaciones en el año 2012 a raíz de una campaña del SLIC sobre riesgos psicosociales, en la que participaron todos los estados europeos, y este criterio técnico del que ahora estoy hablando. ¿Cómo se estructura este criterio? Pues bueno, hay 3 fases, que son 3 fases que se pueden, digamos, diferenciar hasta temporalmente. La prevención, nada ha ocurrido, nada ha pasado todavía, pero vamos a ver si hay riesgos psicosociales o no en nuestra organización. En eso se trata. Desde el punto de vista de la empresa es esto. Y desde el punto de vista de inspección es ver si la empresa ha tomado medidas suficientes como para prevenir el riesgo, para gestionar el riesgo. Bien. Segundo paso, el que está sucediendo ahora. Bueno, se presenta un caso concreto, ¿no? Una denuncia normalmente por acoso. Bueno, aunque muchas veces luego no sea acoso, pero bien, se presenta la denuncia por acoso. Y entonces la empresa tiene que intervenir. Y la empresa tiene que intervenir en el sentido de que, bueno, pues que hay que tomar medidas
centradas, por supuesto, en ese caso. No hay que tomar como medida la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos, digamos, es un chequeo general de la organización, es un análisis general de la organización. Hay que centrarse en el caso. Es la gestión del caso que llaman los médicos para este tipo de cosas. La protección, por último, a los daños a la salud. Bueno, pues ya el individuo ha caído, la persona ha caído en una situación de baja por enfermedad y entonces tenemos que recuperarla, rehabilitarla para que vuelva en condiciones debidas al trabajo, ponerle un puesto en las debidas condiciones que sea compatible con sus características personales y psicofísicas de ese momento. Vamos a hablar de la gestión un poco. En primer lugar, la gestión tiene que ser la toma de datos. Voy a hablar de los aspectos más polémicos. La toma de datos no solamente tiene que ser con la observación, que es lo que pasa con los demás riesgos. Aquí también cuenta mucho la percepción, cómo perciban las personas. Por eso se llaman riesgos psicosociales, porque cuenta la percepción de las personas, cuenta también cuál es el entendimiento que tienen las personas de los hechos, de lo que ve y de lo que percibe, que hay distintas formas de percibir las cosas, naturalmente, pero esto es algo que hay que tener en cuenta para hacer la evaluación de riesgos psicosociales. No se puede hacer por una simple observación como se hace la evaluación del ruido o la evaluación de agentes químicos o no digamos ya de la seguridad en la construcción. Lo único que esos datos que se recojan de la percepción pues tienen que ser confidenciales, no necesariamente anónimos, sino confidenciales. Con lo cual se aplica en este caso la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derecho Digital. Las técnicas de evaluación pueden ser cuantitativas y cualitativas. ¿Cuál es la diferencia? Las cuantitativas se refieren a los cuestionarios, mientras que las cualitativas se refieren a las entrevistas o grupos de discusión. Bueno, pues aquí también cabe hacer... ¿Por qué se emplean los cuestionarios? Pues porque cuando tienes un universo muy grande de personas a las que hay que evaluar, a 200, a 300 o a 20, o bueno, basta aunque sean más de 20, 25 personas, es pues por razón de, digamos, de economía en el tiempo, pues es necesario acortar los periodos en los que se hace la evaluación y el cuestionario pues nos facilita mucho las cosas, nos conduce a los problemas que hay que tratar y luego ya los problemas que hay que tratar con más profundidad con la evaluación cualitativa, es decir, con entrevistas, pues ya se saca la información completa. O sea, que son técnicas que son complementarias. En cuanto a los métodos, también ha habido pues grandes polémicas sobre esto. Bueno, los métodos, pues tiene que haber, los delegados de prevención pueden intervenir, pueden proponer, pero no es necesario el acuerdo. O sea, hay muchas veces que hay un cierto estancamiento porque no hay acuerdo. Bueno, pues el que no haya acuerdo no significa que no se pueda proceder. El evaluador, que esto es una decisión técnica, la persona que haga la evaluación tiene que decidir. Y normalmente a veces se tienen que utilizar varias herramientas, no solamente una, sino varias, porque no todas las herramientas que hay ahora mismo disponibles evalúan todos los riesgos, sobre todo el de violencia física externa, pues eso no está en las herramientas que más se utilizan. Y en las pequeñas empresas sí que se puede utilizar métodos más simplificados. Aquí hay a lo mejor cierta polémica sobre qué es pequeña empresa, si son las de más de 25 o 10 trabajadores. Bueno, en principio el criterio para delimitar ahora mismo las pequeñas empresas en prevención de riesgos laborales es el Evaluate, que son 25 trabajadores. En cuanto a la estructura de evaluación, pues aquí también hay novedades, porque las unidades de análisis tienen que ser homogéneas. O sea, si no hacemos unidades de análisis, no vamos a saber cuáles son dónde están los problemas. Es decir, si evaluamos toda una empresa en su conjunto sin hacer esa estructura, esas unidades de análisis, no vamos a saber dónde están los problemas. Cabe reunir personas de diferentes centros de trabajo cuando esos centros de trabajo estén muy dispersos y esos centros de trabajo sean muy pequeños, como a veces ocurre pues, en algunos establecimientos comerciales, solamente dos o tres trabajadores, pues claro que hay que unificarlos en esos casos, siempre que las unidades sean homogéneas. La gran aportación del SLIC es que esas unidades también tienen que hacerse por sexo, grupos de edad, etcétera. Tiene que analizarse si hay la igualdad, o sea, que es un valor transversal y universal del ordenamiento jurídico, pues tiene que analizarse también en las evaluaciones de riesgo psicosocial. En cuanto al diseño de medidas preventivas. Bueno, el diseño de medidas preventivas son, pues aquí, bueno, pues
es uno de los aspectos más importantes porque es un aspecto creativo. O sea, hay que crear cuáles son las medidas. No hay ningún manual que te diga cuáles son las medidas, ni ninguna ley, ningún reglamento, a diferencia de otros riesgos. Ahora bien, hay unos manuales de consulta, el de la OIT, puntos de comprobación del estrés, pues que describe pues a lo mejor 1000 medidas. Bueno, pues da ideas, da ideas y sugerencias sobre lo que se puede hacer, pero las medidas se tienen, digamos, que elaborar en la empresa con la participación de los trabajadores, determinarlas con la suficiente precisión. De nada sirve decir, por ejemplo, que hay que mejorar las comunicaciones o que hay que hacer más reuniones. No, hay que concretar exactamente qué reuniones, qué comunicaciones hay que mejorar. Y las medidas pueden ser primarias, las que afectan a la organización, secundarias, normalmente la formación, las que afectan al individuo, para que esté preparado para afrontar situaciones de riesgo psicosocial, y las terciarias, que es la recuperación de las personas que han sufrido daños a la salud. La coordinación de actividades empresariales también es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, la evaluación se hace por empresas, no se hace por centros de trabajo en los que hay varias empresas. O sea, la evaluación de riesgos no puede abarcar más de una empresa. Así por lo menos están preparadas, porque se evalúa la organización de cada empresa. Ahora bien, puede haber medidas de coordinación entre las empresas. Y en cuanto a la planificación y ejecución, pues son cosas que tiene que decidir la empresa, no tiene que decidirlas el servicio de prevención, que está solamente para asesorar. Hay que verificar la eficacia porque las medidas no están en ningún manual, se han inventado en muchas ocasiones, bueno, son producto de una decisión que tiene que estar sometida a examen, a ver si ha sido efectiva o no ha sido efectiva. Y si no ha sido efectiva, pues hay que revisar. Y en el ciclo de mejora continua, que es en lo que se basa, digamos, este círculo de gestión de calidad, que es en lo que se basa la ley de prevención. Bien, en cuanto a la aplicación de los resultados en los planes de igualdad, bueno, pues porque hemos hecho esas unidades de análisis por sexos, por edad, por grupos de edad, bueno, pues entonces todo esto tiene que tener una aplicación en cuanto a los planes de igualdad o en cuanto a las medidas relativas a la igualdad. Hemos obtenido una información que a través de los diagnósticos que se hacen previos al plan de igualdad no podemos obtener porque eso se basan en técnicas distintas. Los modelos teóricos en los que se basan los planes de igualdad, son distintos a los modelos teóricos en los que se basa la evaluación de riesgo psicosocial. Con lo cual, entonces, estamos obteniendo una información valiosa que puede ser utilizada en los planes de igualdad. Hombre, se podría decir también al revés, información valiosa que sale de los diagnósticos que puede ser utilizada en la gestión de riesgos psicosociales. Pues también, naturalmente que también. Lo que pasa es que tiene que haber una interacción. No es lo mismo, naturalmente, un plan de igualdad que la gestión de los riesgos psicosociales, pero hay una interacción, porque hay las fuentes, la información, sea de cualquier fuente, tiene que ser utilizada y tiene que ser bien gestionada. En cuanto al origen de las actuaciones, pues bueno, yo incido en un punto en concreto que es aquellos casos en los que no se denuncia propiamente riesgo psicosocial, pero sí puede haber riesgo psicosocial y sí se puede reconducir el tema a los riesgos psicosociales. Y eso ocurre, por ejemplo, en los conflictos sobre gestión de horarios, en la falta de ocupación efectiva por problemas de organización del trabajo, en la asignación de tareas monótonas o repetitivas, en accidentes laborales, muchos de ellos causados por problemas de organización del trabajo, por malas comunicaciones, o en bajas laborales, muchas de ellas por trastornos de ansiedad, en las que sale a la luz, aflora un problema de riesgo psicosocial. O sea, esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay muchas cosas que no se denuncian como riesgo psicosocial, pero sí lo son. En cuanto al tema de la protección, bueno, el tema de la protección ya es cuando recibimos una denuncia, por lo general. No actuamos de oficio, la inspección aquí en estos casos no actúa de oficio, en los anteriores sí, ha habido campañas, pero a nivel local, o ha habido una sí general europea en el año 2012, puede que haya más en el futuro, no lo sé, porque estas cosas hay que decidirlas por las comunidades autónomas o de acuerdo entre ellas. Pero las denuncias que recibimos suelen ser por acoso, no solamente en este país, sino en todos de la Unión Europea. Esto que estoy en el SLIC en contacto con ellos, pues todos coincidimos en que la inmensa mayoría de las denuncias que recibimos son por acoso. Ahora bien, no todas ellas son realmente acoso. Esto también en el estudio que hemos hecho de las sentencias, pues también lo vemos. Basta leer muchas sentencias en las que el juez concluye que no haya. Bueno, pues es que no, esto que usted denuncia es cierto, pero esto no es acoso, no entra dentro del concepto de acoso. La situación de estrés laboral se denuncia menos
pero en esta, pues bueno, no hay vulneración al derecho a la consideración de vida e intimidad. Es decir, son situaciones normalmente de conflicto en las que no hay una conducta abusiva por una de las partes. Esta es la diferencia tal vez entre el conflicto que es estrés y el conflicto que sí da lugar, que es la antesala del acoso, en las que sí hay una conducta abusiva por una de las partes. Luego hay otras situaciones de estrés en las que hay una regulación propia, que es laboral, no de prevención, por ejemplo, el derecho a la desconexión digital, y unas situaciones de estrés no ligadas al trabajo, conflictos con el vecino, con el compañero sentimental o compañera sentimental, que no se consideran riesgo psicosocial, pero en los que la empresa sí tiene que tomar medidas porque hay que proteger y garantizar los derechos de los trabajadores, no solamente de esas personas afectadas, sino también de sus compañeros de trabajo. Bien. En las situaciones de estrés, ¿qué pauta se sigue? ¿Qué principios se siguen? Los del Acuerdo Europeo del Estrés Laboral, año 2004, y que está en el Acuerdo de Negociación Colectiva Española, pues del año 2004 también, en el anexo. Esos principios que han seguido muchas sentencias son pues, que si se identifica un problema de estrés laboral, la empresa debe tomar medidas para eliminarlo. Primero hay que identificar la situación de estrés, es decir, la empresa tiene que llegar a tener conocimiento, bien formal o informal, de que esa situación existe. Hay que tomar las medidas adecuadas y que esas medidas serán aplicadas con la participación de los trabajadores y con el consejo del servicio de prevención. Todos tienen el deber de respetar esas medidas y hay que hacer seguimiento de ellas. No solamente adoptar esas medidas, sino ver si esas medidas son efectivas, si han servido para algo. Con lo cual, entonces, el tema de la responsabilidad, pues es no responsabilidad por el mero surgimiento de la situación. Si no lo conoce el empresario o la empresaria, pues no tiene mayor repercusión. Tiene que conocerlo, bien formal o informalmente. Por la mera inadecuación de las medidas, pues tampoco se puede dar esa responsabilidad, porque esas medidas pueden ser inadecuadas o se demuestran inadecuadas posteriormente, pero en principio pueden serlo. O sea, nadie puede negar que esas medidas pueden ser en principio las adecuadas y pueden dar lugar a unos resultados exitosos. Esto hay que comprobarlo más tarde. Entonces, la responsabilidad se determina por la diligencia debida. Y la diligencia debida es pues, adoptar las medidas, las que se crean oportunas, hacer seguimiento de las mismas, de su aplicación efectiva, y omitir la aplicación de cualquier medida alternativa ante su falta, pues también puede dar lugar a falta de diligencia debida. El principio es la diligencia debida que tiene que tener la empresa para adoptar las medidas correspondientes cuando tiene conocimiento de un riesgo, de una situación de riesgo psicosocial. En cuanto al estrés laboral con vulneración de derechos a la desconexión digital, esto tiene una regulación propia, que está no en la Ley de Prevención de Riesgos, sino en el Estatuto de los Trabajadores o en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Esto es así. Tal vez debería estar en la Ley Orgánica, de Prevención de Riesgos Laborales, pero está en normas laborales. Con lo cual, entonces, hay una vulneración de derechos laborales y derechos preventivos. Hay un concurso de infracciones. Y en cuanto a las situaciones de estrés no laboral, ya he dicho antes, hay que adoptar medidas. También, por ejemplo, las situaciones de violencia de género, pues la ley prevé unas medidas, aunque naturalmente esas situaciones no surgen en el seno de la empresa, pues la empresa sí está obligada legalmente a adoptar unas medidas para favorecer que esa trabajadora normalmente pues, no se vea en una situación de vulneración de sus derechos fuera del trabajo, pues cambiando sus turnos o haciendo traslados geográficos. Bien, pues esto es. De todas formas, pues sobre estas medidas de estrés no laboral, pues es, digamos que no es riesgo psicosocial porque el origen no está en el trabajo, pero sí que hay que adoptar esas medidas. Bien. Medidas que derivan de la acción inspectora. Bueno, pues puede ser la aplicación exclusiva de la Ley de Prevención de Riesgos, casos, por ejemplo, del estrés laboral, el burnout, la violencia de terceros, solamente se aplica la Ley de Prevención. En los casos de acoso hay concurso de infracciones, entonces se tipifican en la ley de infracciones y sanciones, en la LISOS, ya hay una tipificación del acoso sexual y del acoso discriminatorio como infracción laboral muy grave. Lo lógico también es que el acoso moral o psicológico siga la senda del artículo 8.11 de infracción laboral muy grave por atentar contra la consideración de vida y la dignidad. Y en el concurso de infracciones, las laborales, esas que hemos dicho del derecho a la desconexión, pues bueno, nos inclinamos por aplicación del principio de tipicidad por la infracción laboral,
porque así está la ley, ¿eh? Ahora mismo es posible que esto cambie, que en el futuro haya pues una tipificación dentro de, o una legislación de prevención de riesgos laborales sobre esto, pero de momento solamente hay legislación laboral, con lo cual las infracciones tienen que ser laborales también. En cuanto a la protección para la salud, pues bueno, aquí hay daños derivados que pueden ser trastornos emocionales, cognitivos, fisiológicos, también pueden ser accidentes de trabajo, como he dicho anteriormente. Las situaciones o actuaciones más típicas, bueno, pues hay daños a la salud, pues se aplica el artículo 16.3. Naturalmente se tiene que conocer que esos daños para la salud pues pueden derivar de una relación, de la relación laboral, ¿eh? Esto lo conoce la empresa porque se lo tiene que decir el propio interesado. Entonces tiene que abrirse una investigación de acuerdo con el artículo 16.3 para investigar las causas, ¿eh? Si la empresa tiene conocimiento de ello, tiene que abrir la investigación para ver cuáles son las causas y determinar las medidas preventivas. En la vigilancia de la salud, aquí lo que más incide sobre todo es, después de una baja prolongada, pues tiene que haber una vigilancia de la salud, que debe comprender la salud mental también. Y las condiciones de la vuelta al trabajo, pues se aplica el artículo 25.1 de la Ley de Prevención, la compatibilidad entre el trabajo y las características personales psicofísicas de la persona, ¿eh? Esto es lo que dice el artículo 25.1. Este es el famoso retorno al trabajo y el plan de retorno al trabajo. Bien, las actuaciones inspectoras, pues es sobre determinación de contingencia laboral. Ahí se fija si es accidente laboral o no. Hombre, es un asunto que decide en primera instancia el INS, como ya sabemos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en última instancia la jurisdicción social, pero lo que se tiene que ver es sobre todo la relación de causalidad, ¿eh?, entre el trabajo y las dolencias que padece el individuo, y que esa relación, pues en principio, tiene que ser exclusiva, de acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social, porque así es como lo dice expresamente, que no se considera enfermedad profesional, sino accidente de trabajo. Y luego están los accidentes, la investigación de accidentes de trabajo y la imposición de recargo de prestaciones. Cabe la imposición de recargo de prestaciones en los casos de acoso laboral. Así lo dice hasta una sentencia del Tribunal Supremo que incorporamos al propio criterio técnico, y entonces cabe la posibilidad porque hay concurso de infracciones laborales y de preventivas en las situaciones de acoso laboral. Y a modo de conclusión, ya con esto termino, que no sé si... Bien, no sé si me he excedido o no, pero bueno, en principio, bueno, la aplicación en términos reales, hay una práctica en las empresas, bueno, que según las encuestas que hace la Agencia Europea es del 33% a nivel europeo, el 38% en España, pero lo que pasa es que estas encuestas ESENER se dirigen a empresas de más de 10 trabajadores. Hay que tener en cuenta este dato, que a lo mejor es demasiado optimista. En cuanto al SLIC, pues el SLIC del año 2012 hizo una campaña, pues las inspecciones de trabajo europeas, todas ellas están aplicando los riesgos psicosociales, aunque estén implícitamente regulados, no explícitamente regulados. Es decir, la legislación dice que todos los riesgos tienen que ser evaluados, pues todos los riesgos significa también los riesgos psicosociales. Y en las sentencias judiciales, pues bueno, el Observatorio Vasco examinó cerca de 1.500 sentencias de los tribunales superiores de justicia, pues lo cual quiere decir que, contando con las sentencias de los tribunales de instancia, pues hay como 3.000 sentencias aproximadamente. El Tribunal de Justicia Europeo acaba de hacer una sentencia que yo recomiendo su lectura, la de 9 de marzo del 2021, en el asunto de la radiotelevisión eslovena, en la que menciona expresamente la obligación de los estados a legislar o a establecer normas sobre los riesgos psicosociales ante situaciones de tiempo de trabajo relacionadas con el tiempo de trabajo, ¿eh? El párrafo 65, que es el que más o menos sintetizo ahí, pues es el que habla expresamente de los riesgos psicosociales en esta sentencia. Y luego hay una tendencia expansiva, y ya con esto termino. Pues esto, hay muchas actividades en las cuales los riesgos psicosociales son el principal riesgo: la enseñanza, el comercio, la hostelería, los servicios sociales, etcétera. El teletrabajo ha aumentado enormemente el potencial de exposición a estos riesgos, ¿eh? Y el impacto de la pandemia ha tenido, pues claro, pues también en las relaciones sociales, en la distancia social, en la dificultad de las comunicaciones. Todo esto también ha influido también muchísimo en los factores de riesgo psicosocial. Con lo cual, pues bueno, pues ya con esto he terminado, y yo lo siento si me he excedido, que no lo sé. No, no te preocupes. Bueno, Valora, ha pues, sido fantástico. Muchísimas venga, muchas gracias gracias. por hacer semejante
esfuerzo para resumirnos lo que es el criterio técnico, que es bastante complicado. La verdad es que lo has hecho de maravilla. Yo todavía estoy intentando digerir toda la información porque es muchísima información, pero te agradezco la verdad porque me parece que ha sido bastante claro. O sea que, y de hecho, si te parece, tenemos ahora como 15 minutos aproximadamente para una serie de preguntas que hemos ido recibiendo o bien previamente o ahora mismo a través del chat. Y entonces, con el permiso de José Ramón, voy a empezar haciéndote una pregunta que nos remitió Alfredo Aspra, que nos preguntaba, has estado hablando un poco de la responsabilidad de la empresa, ¿no? Y él nos preguntaba que qué papel podría jugar la culpa in vigilando en virtud del artículo 14.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el posible recargo de prestaciones en situaciones de acoso que no han sido comunicadas por el acusado. Bueno, bien, ya he dicho durante mi intervención que la empresa tiene que tener conocimiento. Ahora bien, el conocimiento no tiene por qué ser formal, puede ser también informal, ¿eh? No tiene por qué haber una denuncia, puede haber habido una comunicación verbal o puede haber circunstancias obvias que todo el mundo conoce en la empresa y que son de dominio general, de dominio público general, con lo cual entonces la comunicación formal no es un requisito indispensable. Lo que es un requisito, entiendo, es que la empresa sí tenga conocimiento de esa situación, ¿eh? Para poder actuar. Naturalmente no se puede exigir responsabilidades si no tiene conocimiento de ella. Y esto tanto hablamos del acoso como del estrés en general o de una situación de riesgo psicosocial en general. Ramón. Bueno, pues mira, continuando un poco al hilo justo de esto, hay una pregunta formulada por Esther Serrano y ella nos plantea que si un responsable de recursos humanos en una situación de acoso, hay un trabajador, una trabajadora respecto de su superior, le indica esta situación, pero le indica que no quiere hacer nada y entonces se trata pues, de una comunicación personal. Y ante esta situación y en una empresa que no tiene un protocolo de actuación, pues nos plantea si se debería iniciar una investigación o es requisito indispensable que exista una denuncia formal. Y en ese caso, al no tener protocolo, ¿qué sistema utilizar, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Bueno, yo entiendo, vamos a ver, el protocolo no es obligatorio, ¿eh? Salvo en los casos de acoso por razón de sexo o acoso sexual. Bueno, incluso hay algunas veces, y esto lo hemos discutido muchas veces, que si es necesario o eso sería conveniente que hubiera una obligación de hacer un protocolo. Bueno, pues la empresa puede hacer protocolo, puede hacer otras medidas, puede tomar otras medidas distintas del protocolo. O sea, lo importante es que actúe con la diligencia debida y actuar con la diligencia debida es que no quede en situación pasiva, que no haga nada, sino que haga algo proactivamente para intentar paliar esa situación, para intentar remediarla, ¿no? Eso es, o sea, la responsabilidad es por falta de diligencia debida. Y la mayor responsabilidad por falta de diligencia debida es el no hacer nada, el mantener una conducta pasiva. Entiendo que esto es lo que ocurre. Bueno, pues en ese caso, lo que yo creo que debe quedar constancia, aunque no exista una denuncia formal, pero sí una comunicación, por ejemplo, por email o por cualquier otro medio, en el que quede constancia de que se ha hecho esa comunicación, de que se ha puesto en conocimiento de la empresa unos determinados hechos. Con lo cual, entonces, a partir de ahí, el que haya protocolo o que no haya protocolo tiene que ser indiferente, ¿eh? La empresa tiene que actuar. Y si no actúa, bueno, si tiene protocolo y no actúa, pues entonces razón de más cargado de responsabilidad está porque tienes un protocolo aprobado por ti y entonces resulta que no se actúa. Pero si no se tiene protocolo, igual, tiene que actuar de la misma forma, adoptando las medidas que crea oportunas y necesarias, actuando con la diligencia debida. Entonces, el análisis es, ¿se ha actuado o no con la diligencia debida? Y esto es un tema jurídico, que esto es lo que vuelve locos a los técnicos de prevención clásicos de toda la vida, de decir, bueno, pero ¿qué es esto de la diligencia debida? Esto lo entiende mejor un jurista, curiosamente, es la parte de la prevención de riesgos laborales que mejor entiende un jurista, mejor que un técnico tradicional de la prevención de riesgos laborales. Perfecto. Tenemos otra pregunta también en el chat, que si la entiendo bien está planteando que no tiene muy claro si al final es obligatorio disponer de una evaluación de riesgos psicosociales y que Sí. si la inspección puede solicitarla en su caso en base a qué normativa. Sí, es obligatorio tener la evaluación de riesgos psicosociales. O sea,
se tienen que evaluar todos los riesgos. Esto es lo que dice la ley de prevención, lo decía también la directiva marco, la 89/391, y hay sentencias de los tribunales de justicia europeos anteriores a esta que he dicho de la radio-televisión eslovena, que también lo decían, ¿eh? O sea que hay una interpretación general para toda la Unión Europea y bueno, y en esto coinciden además. No hay doctrina de los tribunales contraria a decir que los riesgos psicosociales, o sea, no hay doctrina que se pronuncie en contra de la evaluación de los riesgos psicosociales. Yo no la he visto, ¿eh? La doctrina mayoritaria de todos los tribunales superiores de justicia es que los riesgos psicosociales están dentro de la ley de prevención de riesgos y que por lo tanto el no hacer esa evaluación hace que la empresa pueda incurrir en responsabilidad por no haber tenido esa evaluación, ¿eh? Pues nos queda clarísimo, no hay dudas al respecto. Estamos justo en el tiempo. Bien. Y yo creo que, salvo que haya surgido alguna... Hay una pregunta más en el chat. Justo ¿En el chat? Que acaba de, sí, que acaba de entrar ahora mismo. Dice, me surge una duda respecto a cuáles son las posibles acciones que tiene el trabajador que sufre una situación de estrés no laboral ante la medida de la empresa de cambiar su ubicación de prestación de servicios. ¿Qué sucede si no está de acuerdo? Bueno, hombre, siempre cabe la vía de demandar ante la jurisdicción social por esa conducta si la considera arbitraria o injusta. Claro, siempre cabe esa vía. Naturalmente la empresa tiene que valerse pues, de unos argumentos, de unos fundamentos, de que lo hace pues, para proteger la salud de los trabajadores o para garantizar los derechos de los demás trabajadores, también incluido de la persona que se traslada a veces. Bueno, que si ante quién recurre en el caso de no estar de acuerdo, pues ante la jurisdicción social. Bueno, naturalmente que sí. Y un último comentario, yo creo que con esto ya terminamos. Soy consciente de que a medida que vamos hablando surgen más preguntas y tal, pero una persona dice que en línea con lo que estábamos hablando, si un trabajador inicialmente denuncia, pero luego se desdice, ¿qué es lo que tendría que hacer? A ver, que me perdí. ¿Qué es lo que tendría que hacer la empresa? Bueno, hombre, la empresa haya denuncia del trabajador o no haya, incluso a las denuncias, aunque sean anónimas, pues también las denuncias anónimas, o sea, todo lo que tenga conocimiento de la empresa, de cualquier información que tenga conocimiento de la empresa, pues puede incurrir en responsabilidad si no actúa en consecuencia. Ya sea una denuncia anónima, ya sea una denuncia que luego se retira. Bueno, pues si luego esos hechos son ciertos, los que se han denunciado y luego se han retirado, pues es que no, la empresa incurre en responsabilidad por no haber actuado con la diligencia debida y no haber adoptado las medidas oportunas para paliar o para remediar esa situación de estrés o de acoso o de riesgo psicosocial en general. Con lo cual, entonces, pues bueno, a la empresa le tiene que resultar, no es un hecho demasiado relevante el que el trabajador diga una cosa y luego la retire. Si ese hecho es cierto y demostrable, se puede demostrar que es cierto, pues entonces tiene que continuar con las acciones que haya emprendido en ese caso. Yo creo que va un poco en línea con lo que comentabas de la diligencia debida. Y ahora sí que la última, porque es que nos estáis poniendo preguntas en el chat y en las preguntas y respuestas os agradeceríamos que fuera mejor solo en preguntas y respuestas, que así lo tenemos más controlado. Pero a ver, la última, hay una persona que dice que no le ha quedado claro qué ocurre en caso de que concurran dos infracciones, el acoso moral y la relativa a la prevención. ¿Se sancionan las dos? ¿Se lleva la que conlleva la pena más alta? ¿O cuál es el criterio que se está utilizando? Sí, vamos a ver, es que eso lo he explicado demasiado rápido. Vamos a ver, el principio de tipicidad significa que, bueno, pues que se acude. Bueno, el principio de tipicidad significa que lo que está tipificado como infracción laboral, por ejemplo, el acoso sexual está tipificado como infracción laboral muy grave. O el acoso discriminatorio, artículo 813, o el artículo 813 bis de la Ley de Infracciones y Sanciones, el acoso discriminatorio es infracción laboral muy grave. Lo lógico también es que el artículo 811, que habla de consideración debida a la dignidad, bueno, pues atentar contra la consideración debida a la dignidad. Y ahí podemos incluir las conductas de acoso psicológico moral. Pues bueno, es que en casi todos los ordenamientos jurídicos europeos se ha definido, vamos, el belga, el francés, donde hay legislación propiamente dicha, y también, bueno, el nuestro, cuando se habla de acoso discriminatorio,
Pues se dice que el acoso es ante todo un atentado contra la dignidad de las personas. Y también tenemos la Carta Social Europea, que habla en el artículo 26 del derecho a la dignidad y se describen las conductas de acoso. Con lo cual, entonces, entiendo que el principio de tipicidad nos lleva más a la aplicación de las infracciones laborales sobre las infracciones preventivas, en este caso. Además, también porque son muy graves y la cuantía es mayor de la sanción, con lo cual, entonces, también el principio que está recogido en la ley reguladora de la jurisdicción... la ley de... sí, ¿cómo era? De régimen jurídico del sector público, la ley 40/2015 nos lleva a la aplicación de las normas laborales sobre las normas preventivas a la hora de determinar la infracción, en el concurso de infracciones. Pero existen las dos infracciones, con lo cual entonces al existir las dos infracciones también cabe la imposición del recargo, porque también ha habido una infracción de prevención de riesgos laborales. Lo que pasa es que prima la infracción de derecho laboral, la infracción laboral sobre la infracción de prevención a la hora de aplicar la sanción administrativa. Pero solamente se impone una sanción, no se imponen las dos, por supuesto. En las situaciones de concurso solo se impone una, no se imponen dos, porque un mismo hecho no puede dar lugar a dos infracciones diferentes. Cada hecho tiene que dar lugar a una sola infracción. Bueno. Muchas gracias, Manuel. Nos hemos excedido un poquitín. Vale, bueno. Pero nada, darte las gracias de nuevo. Esta presentación seguro que tenemos que recurrir a ella en más de una ocasión y en más de dos. Bien. Ahí está muy condensada, sabes que está a disposición. Y te emplazamos para que cuando continúes participando en otro criterio vuelvas a contárnoslo. O simplemente, seguramente que quedan cosas y flecos en el teletrabajo, en mil cosas que se van ampliando. Así que Sí. te emplazamos a que estés con nosotros. Y sin más, doy paso al siguiente panel, dando las gracias a todos los asistentes. Vale, gracias a vosotros. Bueno, pues buenos días a todos. Yo creo que me toca la presentación de esta segunda ponencia. Un placer estar con todos. Muchas gracias a las presidentas de Forelab y de Asnalab por la invitación y por la organización de esta estupenda jornada, que para mí, por razones muy obvias, además es una satisfacción que se vuelva un modelo de colaboración entre las dos asociaciones con las que tengo vínculos estrechos, ¿no? Desde su origen en los dos casos prácticamente, ¿no? No sé si se puede ser a la vez del Athletic y de la Real Sociedad, que ahora nos lo explicará Garbiñe. Yo creo que es complicado, pero en mi caso me pasa con estas dos asociaciones. Bueno, tenemos la suerte para esta segunda ponencia de contar como ponente con Garbiñe Biurrun, persona muy conocida por todos y que necesita poca presentación. Es de Tolosa, que en sí mismo es un título para llevar a gala. Empezó allí de juez de primera instancia de instrucción, ha hecho toda una carrera judicial brillante, primero en los juzgados de lo social de San Sebastián. Yo recuerdo ya de allí que uno ya tiene unos años pleitos allí, siendo ella magistrada. Accedió luego al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el año 98 y desde el 2009 pues es presidenta de la Sala de lo Social, en uno de los casos de mantenimiento de esa posición que demuestra pues el prestigio interno y externo que tiene Garbiñe en la magistratura. Es profesora también de Derecho del Trabajo en la Universidad del País Vasco y además es una persona pues activa en todos los foros. Es participante habitual en ponencias, en jornadas, en actividades, y además una persona también muy presente en los medios públicos. Con Garbiñe se puede coincidir o no en alguna de las opiniones, pero no se puede negarle nunca que está dispuesta a compartirlas con todos, que es abierta a la discusión y que muy generosamente, cuando la invitamos a participar en esta jornada, pues aceptó inmediatamente, y yo se lo agradezco en nombre de las dos asociaciones. Pues se lo agradezco mucho que participe, porque es un lujo para nosotros tener a Garbiñe en esta ponencia. Como es lógico, ella va a exponer la visión judicial de esta materia, del mobbing, de los riesgos asociados, riesgos psicosociales, desde la visión judicial. Ha sido además una de las personas que en su labor judicial pues ha tenido que enfrentarse con casos pioneros en algunos casos en esto, y probablemente muchas de las sentencias primeras en esta materia
en nuestro país, pues se las debemos a la pluma de nuestra ponente de Garbiñe Biurrun. Así que, sin más, muchísimas gracias, Garbiñe, por participar en la jornada y cuando quieras. Pues muy buenos días, muchísimas gracias, Martín. Bueno, ya se ve que el conocimiento y el afecto influyen mucho en estas palabras que me ha dedicado. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias desde luego a Snalaya Forela por esta invitación. Es un lujo también para mí, es un placer y compartir esta jornada del día siguiente de San Juan. Es que de Tolosa es el patrón, ya que me lo has dicho, y bueno, se puede querer al Atlético, a la Real y sobre todo yo, en este caso, a Eibar como buena perdedora, y se puede estar en muchos sitios al mismo tiempo siempre que no sea incongruente. Y yo creo que eso es muy bueno y además nos enriquece a todas las personas y nos hace mejores, seguramente. Bueno, yo no he preparado ninguna presentación, pero inmediatamente que termine esta sesión, remitiré a la dirección, a la organización, un escrito que tengo ya hecho sobre el tema, bueno, que es un poco deslavazado, muy con cita de muchas sentencias, etcétera. No es un artículo doctrinal preparado, pero sí que puede serviros por lo menos para que las referencias que hoy vaya dando, pues no tengáis que estar pendientes de ellas y de tomar esas notas. De manera que, como digo, en cuanto se cierre esto, envío yo a la dirección. Bien, me ha tocado efectivamente hablar de la cuestión del móvil y otros riesgos psicosociales desde la perspectiva de la práctica judicial, de sus aspectos más relevantes. Sin embargo, y a pesar de que algunas cosas ya las ha dicho mi compañero Manuel Velázquez, con quien también es un placer estar, y eso también me alegró mucho a la hora de participar hoy, pues primero habría que decir qué son estos riesgos psicosociales, ¿no? Y es verdad que hay muchas definiciones y ninguna de carácter legal en nuestro país. Y la primera que habría que acudir es a la de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, que define los riesgos psicosociales desde ese punto de vista que también nos ha comentado Manuel, de lo que es el entorno laboral, como aquellos aspectos del diseño, la organización, la dirección del trabajo y del entorno social que puedan causar daños psíquicos, sociales o físicos en la salud de los trabajadores. Hay que tener en cuenta que a los tradicionales, nuevos pero ya tradicionales, riesgos psicosociales relativos al estrés, al acoso o mobbing, al acoso moral, mobbing, otros tipos de acoso, al síndrome de la trabajador quemado, el burnout, etcétera, se unen nuevos riesgos psicosociales en este momento derivados de otras maneras, de nuevas maneras de organización del trabajo, sobre todo los riesgos vinculados a la fatiga informática y también al teletrabajo. Y luego hay que añadir esos factores de riesgo psicosocial a los que también se ha referido Manuel y por lo tanto que pasaré el contenido del trabajo, cargas, ritmos, tiempos, etcétera. En mi opinión es claro que hace falta alguna nueva norma, por lo menos alguna, lo dejo en singular, sin perjuicio de que recientemente estos riesgos psicosociales, con estos términos o con otros, se han incorporado a normas nuevas. Por ejemplo, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales, en su artículo 88, al referirse a la desconexión digital, expresamente establece que habrá de hacerse acciones de formación y sensibilización para evitar el riesgo de fatiga informática. Es claro que se trata de un riesgo social expresamente mencionado. Y ya lo ha dicho también Manuel Velázquez, el Real Decreto Ley 28/20 que regula el trabajo a distancia en relación al teletrabajo, pues establece la obligación de las empresas de evaluar estos riesgos y planificar la actividad preventiva teniendo en cuenta los riesgos característicos de esa modalidad de trabajo y poniendo, dice, especial atención en los factores psicosociales. Me atrevería a decir, Manuel sabe mucho más de esto que yo, que es la primera norma con rango de ley en la que se mencionan expresamente estos factores psicosociales como materia que ha de ser objeto de prevención. Bueno, las cuestiones más relevantes, esta era un poco una introducción, las cuestiones más relevantes planteadas en la práctica judicial desde mi punto de vista son desde luego la definición de estas propias situaciones de acoso moral, de mobbing, otro tipo de acosos, el síndrome de quemado, etcétera. Relevante también la prueba del acoso y de la materialización de todos estos riesgos psicosociales. Importante también la determinación de la contingencia común o profesional de la que derivan determinadas prestaciones de seguridad social vinculadas a estos riesgos.
la prevención de los riesgos, el alcance de la obligación empresarial y los efectos de su incumplimiento o las consecuencias del mismo, la extinción del contrato de trabajo si estos incumplimientos constituirían causa grave del artículo 51c del Estatuto para extinguir el contrato por voluntad del trabajador, y el recargo de prestaciones, también lo ha mencionado Manuel Velázquez, creo que es un punto muy importante, y finalmente también la indemnización de daños y perjuicios. Son temas todos ellos que se han ido planteando en la doctrina judicial. Respecto a la definición de las situaciones, bueno, ya lo ha comentado también, tenemos pocas definiciones legales. Sobre acoso moral, pues probablemente ninguna exacta, aunque ahora tenemos pendiente de esa ratificación ese convenio 190 de la OIT de 21 de junio de 2019, gran convenio del año del centenario de la OIT, ¿no? No ratificado, como ya se ha dicho, por la UE, en el que se declara los derechos de todas las personas trabajadoras a vivir en un mundo sin acoso, y en el que se refiere a la violencia y acoso en el mundo del trabajo, dando una definición. Yo me atrevo ya a darla porque intuyo que pronto se ratificará y por lo tanto va a ser norma internacional, norma de la OIT que regirá. Dice que es el conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar daño físico, psicológico, sexual o económico, incluyendo la violencia y el acoso. Sobre violencia y acoso por razón de género, ya conocemos que hay más normas. El Estatuto Básico del Empleo Público y el Protocolo de Actuación frente al acoso a la Administración General del Estado también dan una definición de acoso psicológico y moral. Aquí se refiere a conductas de violencia psicológica intensa, reiteradas, prolongadas en el tiempo, etcétera, etcétera. Y después hay la ley de 62/2003 que prevé medidas para la aplicación del principio de igualdad de trato. Hay otra definición, pero ya de acoso por razón de género. Está el acoso sexual y por razón de sexo en la Ley Orgánica 3/2007, el artículo 36 de la Carta Social Europea, que también ha mencionado Manuel, al referirse al derecho a la dignidad en el trabajo, define también el acoso. Y no olvidemos que en nuestro humilde, comparado con el Estatuto de los Trabajadores, el acoso aparece mencionado en el artículo 4.2e al referirse al derecho de las personas trabajadoras en el marco de relación laboral al respeto a su intimidad y a su dignidad, y en el artículo 54.2g como causa de despido disciplinario. Y después hay todas las que se quieran definiciones doctrinales de acoso. Nos van a interesar algunas definiciones judiciales. Pues bien, los principales elementos del acoso todavía hoy, tal y como están contenidos en la doctrina judicial y en la jurisprudencial, tanto ordinaria como constitucional, son, desde luego, la intencionalidad y la sistemática reiteración de la presión, el hostigamiento, la persecución o la violencia, que se puede manifestar en conductas diversas, la intensidad de la violencia psicológica empleada, la prolongación en el tiempo de estas conductas, la finalidad de hacer daño psíquico o moral a la víctima y la efectividad de estos daños, aunque la efectividad, como veremos, tampoco es necesario que se produzca. Hay dos sentencias ya del año 2007 del Tribunal Constitucional, la 62 y la 160, en la que se refiere que el derecho a la integridad física y moral del artículo 15 de la Constitución tiene por objeto asegurar su protección, o una de las vertientes es asegurar su protección frente a toda injerencia, y también dice expresamente, ya lo decía en 2007, frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada. Y dice, y a esto venía la última coletilla que había dejado ahí colgando, que para apreciar que se vulnera el artículo 15 de la Constitución no va a ser preciso que la lesión de la integridad se haya consumado, porque esto convertiría, dice el Constitucional, la tutela constitucional en una protección ineficaz ex post, sino que bastaría que se acreditara el riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a producirse. Y establece que hay que enjuiciar en todo caso todos estos supuestos, analizando si existe una relación de causalidad entre los antecedentes y el cuadro psicopatológico que haya podido producirse. Sentencias más recientes, la 56/2019, hace un interesante recorrido sobre la evolución del concepto jurídico de acoso desde el momento en que surge en la psicología hasta la legislación. Menciona el EBEP, menciona el Código Penal en la reforma del año 2010 y el Protocolo de Actuación frente al Acoso Laboral de 2011. Y sin embargo, a pesar de todo lo que hemos dicho, por supuesto, no todo atentado a la dignidad de la persona en el entorno laboral es, según la doctrina judicial, acoso moral o mobbing.
Ha habido una época que ha coincidido con todos estos trabajos que se han hecho, por ejemplo, en el Observatorio del Acoso del País Vasco, en el que Manuel Velázquez ha participado. Yo esa época la situaría así, aproximadamente entre los años 2000 y 2015, en el que, entre comillas, todo era acoso. A los tribunales llegaban, en fin, pleitos de muchas, con pretensiones diversas, en las que se sostenía que determinadas conductas eran sistemáticamente acoso y se ha confundido, yo creo, durante ese tiempo la posibilidad de declarar, por ejemplo, situaciones de accidente de trabajo, que era la pretensión, por ejemplo, de la demanda por daño psicosocial, con la necesidad de acreditar la previa declaración de una situación de acoso, cuando, como veremos, evidentemente esto no es así. Por lo tanto, ese todo es acoso que se pretendía obtener de los tribunales ha hecho que los tribunales hayan tenido que ir perfilando esta consideración del acoso moral o mobbing. Tenemos una sentencia del Constitucional, la 81/2018, que niega que sea un acoso psicológico una situación de conductas en una relación, dice, simétrica entre dos sujetos y que definen que existe efectivamente un conflicto entre las partes en el ámbito del trabajo. Dice que aunque sea puntual o no puntual o sea más permanente, sin embargo, en ese caso no permite que sea considerado acoso moral o mobbing si no reúne aquellas características de la definición que antes he tratado de dar, las clásicas, digamos. Y dice que no son mobbing, dice el Constitucional, las acciones de violencia en el trabajo que se realizan desde una posición prevalente de poder respecto de la víctima, pero que no sean ni reiteradas ni prolongadas en el tiempo, aunque sean situaciones de maltrato psicológico. Sin embargo, dice desde luego que aunque no sean situaciones, como digo, de acoso moral o de mobbing como tales catalogadas, como talmente catalogadas, dice que en todo caso han de ser prevenidas igualmente y en su caso abortadas antes de que produzcan un daño, pero no como acoso moral o mobbing. Tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, voy a citar bastante a mi sala de lo social del TSJ del País Vasco, de 16 de mayo de 2016, en el que en relación con la definición de acoso moral o mobbing dice que lo interesante o lo relevante es saber si la empresa ha incurrido en ese trato irrespetuoso, contrario a la dignidad que refiere el artículo 4.2e y no tanto si ha sido objeto o no de mobbing. Dice, porque no, esto es 2006, porque decía, porque no habiendo criterios jurídicos para definir el mobbing, pues quizá no hay que encelarse tanto en meter ahí en el cajetín del mobbing la conducta determinada. Recientemente, por ejemplo, hago la contraposición y traigo una de 22 de septiembre de 2020, también de nuestra sala, niega que haya acoso en una determinada situación que sufre una trabajadora, apreciándose que padece una clínica psíquica reactiva a una problemática laboral y que se relaciona con un evidente ambiente de mala relación laboral con algún superior, que la empresa ha activado el protocolo de acoso, pero sin embargo se niega que haya acoso tal y como han ocurrido los hechos, aunque sí se admite una cierta dejadez de la empresa en el cumplimiento de sus obligaciones empresariales. Sobre la prueba del riesgo psicosocial y su materialización, insisto, sea acoso o no lo sea, habría que estar, si se alega vulneración de derecho fundamental del artículo 15 de la Constitución, la integridad física y moral y, por ejemplo, del 18, derecho al honor, habría que estar a la prueba indiciaria y a toda la construcción constitucional sobre la prueba indiciaria, su destrucción, etcétera, y sobre el resto, bueno, pues vamos a ver ahora algunos supuestos interesantes, en mi opinión. He dicho que una de las materias o de las pretensiones relevantes que se han pretendido en los tribunales en relación con la cuestión del acoso y de otros riesgos, ya lo voy a dejar en otros riesgos psicosociales, es precisamente la de la determinación de la contingencia común o profesional en materia de prestaciones. Esta es una cuestión evidentemente muy relevante para las partes de la relación laboral, también para los sujetos ajenos, pero entidades gestoras y mutuas patronales, y hay otros ámbitos de interés, efectivamente, en declararse enfermedad profesional o accidente de trabajo. Sabemos que no son consideradas enfermedades profesionales, ya lo ha dicho Manuel Velázquez, pero sí pueden ser consideradas en virtud del 156.2e de nuestra Ley General de la Seguridad Social, enfermedades del trabajo. Esto es un accidente de trabajo cuando haya una conexión causal con la prestación de servicios y además cuando esa conexión causal sea exclusiva, esto es cuando no haya otros datos, otros elementos relevantes ajenos a la relación laboral que hayan podido contribuir a generar el daño que se pretende calificar como accidente de trabajo. Insisto que para considerar accidente de trabajo poco importa, dice esta sentencia,
y decía la sentencia de 29 de diciembre de 2006, poco importa que la problemática laboral que genera el trastorno X psíquico del que se trate obedezca a incumplimientos del empresario o provenga incluso de actuaciones del empresario sujetas a derecho, porque la calificación del accidente de trabajo tiene que ver con la causalidad, con esa relación enfermedad-trabajo y con el hecho de que esa relación sea exclusiva y no tanto en el hecho de que se haya tenido que soportar una actuación injustificada de la empresa, pudiendo, como digo, ser una actuación justificada. Insistir en el hecho de la relación laboral como único factor provocador de esa enfermedad para que pueda ser calificado enfermedad del trabajo. Esto es accidente de trabajo. Tenemos supuestos en los que hemos declarado que no hay acoso, bien porque no era la única causa, en cambio en otros sí, por ejemplo el síndrome de quemado por razón del trabajo, ya en una sentencia de noviembre del año 1999, ha llovido ya 22 años, en una persona que padece una depresión originada por una decisión empresarial de modificación de sus condiciones laborales. La empresa modifica sus condiciones laborales y ahí se genera un conflicto que produce una depresión, pues declaramos efectivamente que era accidente de trabajo porque había causa exclusiva y no había ningún otro factor que podía haber incidido en ello. Una persona, en fin, una telefonista, por ejemplo, con una crisis de ansiedad por un conflicto objetivo y exclusivo en su trabajo, una ertzaina que sufre un trastorno adaptativo por una situación de conflicto también que existe en el departamento que prestaba sus servicios. También se ha aceptado, por ejemplo, que es una situación derivada de accidente de trabajo, o se ha calificado de accidente de trabajo y de riesgo psicosocial por daños que se padecen fuera del entorno laboral, pero causados por la característica, por la personalidad laboral de la persona. Por ejemplo, es otra sentencia distinta, pero este es un ertzaina que tiene un trastorno adaptativo por amenazas, presiones, insultos, agresiones que está sufriendo fuera del trabajo, pero precisamente por su condición de ertzaina, y en ese sentido entendemos que son riesgos sociales y que probablemente la empresa efectivamente tenía que haber contribuido a valorar. En otros supuestos, sin embargo, entendemos que no es considerable como accidente de trabajo un supuesto en que había una enfermedad psíquica o un trastorno psíquico de base y la persona trabajadora ha reaccionado de una manera especial a lo que ha vivido como una situación de acoso contra su persona, pero entendiendo que cualquier otra persona que no era acoso y que cualquier otra persona que hubiese vivido esa situación no habría reaccionado igual. Esto ya sé que es un problema bastante peliagudo de resolver. U otra sentencia de 2011 en la que se declara accidente de trabajo una persona que tiene un incidente con la encargada y con otras trabajadoras, participan más trabajadoras ahí, ella sufre un trastorno posteriormente, otras trabajadoras sufren un trastorno pero en mucha menor manera, y se considera que no habiendo ningún otro antecedente psiquiátrico de la demandante, ese incidente que a ella le ha afectado de una manera muy particular y que ha sido el único detonante de su actual situación psíquica es declarable accidente de trabajo. Bueno, supuestos de contingencia común, ya los he dicho, siempre que haya otros elementos que influyan, que no sean exclusivos de la relación laboral, cuando coexisten, hemos dicho, por ejemplo, un ertzaina también, en el que coexistían factores laborales y otros factores personales, familiares de mucha incidencia, hemos dicho, no podemos, todos ellos con incidencia en el cuadro de ansiedad que derivó en aquel caso una incapacidad permanente total, hemos dicho, no puede calificarse de accidente de trabajo, y otros supuestos que ahí los veréis. En fin, y otros supuestos, por ejemplo, en la que la empresa no había tenido en cuenta la personalidad específica de la trabajadora, una persona especialmente lábil, pero se entiende que no concurrió acoso laboral y solamente una mínima incidencia que provocó que esta trabajadora hubiese recaído en una situación de incapacidad temporal por afectación psíquica, y lo que se dice es que no existió tal situación de acoso ni una particular conflictividad y que ninguna otra trabajadora que se hallaba en situación similar había sufrido ninguna consecuencia similar. Bueno, seguimos sobre la prevención de los riesgos psicosociales. Mucho se ha discutido si han de ser o no evaluados. Luego me referiré yo también a la luz de la materia del acoso. Ya lo ha dicho Manuel Velázquez. Yo también entiendo que según los artículos 14 siguientes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, estos riesgos psicosociales, como cualquier otro riesgo laboral en el entorno laboral, han de ser efectivamente expresamente evaluados. Ni que decir tiene ahora en el marco de
de la protección de datos, el derecho a la desconexión digital, como he dicho antes, o el teletrabajo, el contenido de la evaluación, la adaptación del trabajo a la persona, la planificación de la prevención, la adopción de medidas, etcétera, no lo voy a decir porque son expresamente, o sea, son comunes a toda la evaluación de riesgos sin perjuicio de los peculiares contenidos, pero sí todo ese proceso también del que ya nos ha ilustrado Manuel con anterioridad. Hay unas sentencias ya efectivamente del Tribunal de la Unión Europea, al menos desde 2011, en el que dice que estos riesgos profesionales deben efectivamente ser objeto de evaluación por las empresas y que además no solamente se deben parar en el momento en que se hace esa radiografía, esa evaluación, esa fotografía, sino que deben ser evaluaciones permanentemente en cuestión, permanentemente desarrolladas a medida que van avanzando y desarrollándose las condiciones de trabajo y las investigaciones científicas, dice esa sentencia del TJUE de 2011. Bueno, sobre la competencia para enjuiciar este tipo de delitos, es decir, tiene la social, incluso ya lo sabemos sobradamente, para la administración pública, para los empleados públicos, cualquiera que sea la relación jurídica de servicio que tengan. Esto es sobradamente conocido. Recientemente el Tribunal Supremo ha vuelto a insistirlo, sentencia 5 de mayo de 2021 en relación con la Dirección General de la Policía, y hay una sentencia de pleno del Tribunal Supremo también de 24 de junio de 2019 que declaró también la competencia de la jurisdicción social para conocer del plan de prevención de riesgos psicosociales de jueces y magistrados. En cuanto al alcance de la obligación de prevención de los riesgos, el Tribunal Supremo dicta sentencia en el año 2016, asunto CaixaBank, es la más representativa seguramente de la cuestión de la prevención de estos riesgos. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional había estimado la demanda de conflicto de un sindicato y condena a la demandada CaixaBank a realizar correctamente la identificación de los riesgos de carácter o de origen psicosocial. El Supremo confirma esta sentencia, es verdad que no tiene un gran argumentario, pero dice que la empresa no ha realizado ninguna evaluación de riesgos puramente dicha, que sí que hizo una identificación de los riesgos, pero que la hizo sobre un cuestionario propio adoptado unilateralmente sin siquiera haber dado participación a la representación de la plantilla, y que ese procedimiento, digamos, de evaluación, entre comillas, no era adecuado para realizar esta evaluación de los riesgos psicosociales. Hay sentencias de nuestra sala, desde luego de varias fechas, en las que, cito aquí dos del año 2019, en las que se dice que los riesgos que afectan, los llamados riesgos psicosociales, deben también ser protegidos, deben también ser evaluados. En aquella, por ejemplo, se condenó a la empresa a que cesara el incumplimiento y a tomar las medidas para atender a los riesgos psicosociales, realizar la evaluación de riesgos y adoptar todas las medidas derivadas de la misma. Otra cuestión, extinción del contrato derivada del artículo, de incumplimiento grave, si esto es posible al amparo del artículo 51c del Estatuto de los Trabajadores, pues hay sentencias muy variadas, pero evidentemente esto es casuismo puro, no voy a entrar en ellas. Hay muchas sentencias que efectivamente declaran la extinción y otras muchas que declaran la no extinción, el no derecho a la extinción, en función de la gravedad o no gravedad de las conductas que se imputan a la empresa. Simplemente recordar también la posibilidad de acumular en este tipo de demandas la indemnización derivada de la extinción, que es la equivalente al despido improcedente, como ya sabemos, con una indemnización añadida por daño moral. En cuanto al recargo de prestaciones, ha generado, yo creo que en esta materia, una polémica muy, muy importante. En mi opinión, sorprendentemente, esto ha sido muy discutido sobre si cabía o no cabía imponer el recargo por falta de medidas de seguridad, por falta de prevención de los riesgos psicosociales. Ha habido sentencias en los dos sentidos, entendiendo algunas que era imposible la imposición del recargo y otras que sí. Hoy, en mi opinión, no se duda ya, como ya se ha dicho, que los riesgos psicosociales, incluido el acoso moral, tienen que ser prevenidos, y esto daría por tierra con aquel gran argumento, o uno de los argumentos sustanciales que se utilizaban para negar la procedencia del recargo en estos supuestos, que era el de la falta de tipicidad. Se argumentaba que no se regulaba de forma expresa en ninguna norma la obligación empresarial de prevenir y tutelar los riesgos psicosociales, y con base en esa tesis pues denegaban sistemáticamente recargos por esta cuestión.
hay que poner de relieve, como ha dicho el Tribunal Supremo, que en materia de recargo es muy difícil obtener sentencias en unificación de doctrina porque hay que estar a los casos muy concretos y que se trata de un tratamiento muy singularizado en el que hay que ponderar circunstancias muy particulares. Bueno, yo tengo que decir que una sentencia nuestra del año 2008 de nuestra sala negó el recargo, rechazándolo porque se argumentaba que en aquel momento no había ninguna norma que obligara expresamente a la empresa, como he dicho, a evaluar estos riesgos psicosociales. Bueno, yo hice un voto particular asegurando en aquel tiempo que el riesgo de acoso podía y debía ser prevenido, que ya había un amplio abanico de medidas preventivas que si no estaban desde luego contempladas ni siquiera esa obligación expresamente en ninguna norma, sí que lo había hecho el Observatorio Vasco sobre el acoso moral en el trabajo, había ya establecido medidas, sugerido, digamos, medidas, y que el plan de prevención de riesgos laborales y la evolución de riesgos y la planificación de la actividad preventiva que se contemplan desde el 95 en la Ley de Prevención, pues realmente no debía excluir, no había ninguna razón para excluir estos riesgos psicosociales. Bueno, hay ya muchas sentencias que lo aceptan, incluso nuestra sala inmediatamente el mismo año 2008 ya fue dictando sentencias en las que ha admitido desde luego la posibilidad de la imposición de ese recargo. Cito también sentencias de las salas de Cataluña, Galicia y sentencia del Tribunal Supremo, año 14, en la que ni siquiera entra a valorar, porque no es eso lo que se le somete a consideración, si procede o no el recargo, pero sí la cuantía del recargo en unas sentencias en las que se apreció curiosamente contradicción. Voy terminando. La reparación de los daños psicosociales. Bien, hemos admitido en nuestra sentencia en varias ocasiones, en muchas ocasiones, la indemnización por daños y perjuicios. Hay con baremo de accidentes de circulación o no, también indemnización por daño moral. También hemos admitido en alguna ocasión, por ejemplo, frente al Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, un incremento específico y relevante, muy relevante de la cuantía indemnizatoria porque concurría a una circunstancia acreditada que era que nuestro mismo tribunal había condenado recientemente al propio Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, por hechos similares, por riesgos, por incumplimiento de medidas preventivas en materia de riesgos psicosociales y que siendo ya reiterado había que, como digo, incrementar esa indemnización por entender que la indemnización del artículo 183.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social también tiene por finalidad no solo reparar, sino prevenir el daño. Tenemos, como digo, varias sentencias, las voy a ir pasando. Y bueno, luego si termino y ahora sí con esto, no olvidemos otros posibles resarcimientos a sentencia nuestra ya desde el año 2008 y hay una cascada, un rosario de ellas, resarcimientos de daños causados por riesgo psicosocial, por ejemplo, vinculados al derecho al honor, la publicación de las sentencias, de las resoluciones judiciales que así lo refieren. Hemos condenado a empresas a colocar sentencias en un lugar visible del tablón de anuncios o en otro lugar visible de la empresa y permanecer expuestas durante un número determinado de días para resarcir también de alguna manera el derecho al honor de una persona que se había visto afectada por un daño psicosocial derivado de una mala praxis empresarial. Esto es todo lo que yo os tenía que contar. Ha sido rápido. Como digo, tendréis el texto, que también es así una especie de miscelánea de temas y de resoluciones judiciales, pero desde luego más amplio que lo que ahora he podido exponer. Muchísimas gracias por vuestra atención. Estoy a vuestra disposición, por supuesto. Muchas gracias, Garbiñe. Ha sido una exposición clarísima en un tema que además es de mucha complejidad. Nos has dado muchas referencias de jurisprudencia constitucional, judicial y, por supuesto, ese documento que nos vas a enviar va a ser un documento que nos va a venir muy bien para preparar los juicios. Como puedes imaginar, prácticamente todos los profesionales que están escuchando hoy tu ponencia somos abogados o graduados sociales y a todos sabemos la dificultad que tiene un juicio de acoso por la abundante prueba que requiere por la parte actora y también por lo complejo que es para la parte demandada, pues de alguna forma contrarrestar la prueba esa. En ese sentido, muchas de las preguntas que han entrado tienen que ver con lo que tú decías, que es acoso, que no es acoso, porque no todo es acoso, y también con esos temas de
probatorios y bueno, pues que muchas veces suponen si el tribunal va a dar credibilidad o no va a dar credibilidad a esos aspectos. Bueno, en primer lugar, hay una pregunta en relación a qué es acoso y qué no es acoso. En una situación que, bueno, pues que sí que se repite con frecuencia en algunas empresas y que tiene como origen una relación sentimental entre dos personas de la misma empresa, que dura lo que dura, pero que cuando acaba porque una de las partes decide dejarla, bueno, pues la otra no se aviene a esa ruptura y a partir de ese momento se inicia pues, por WhatsApp, por medios que unas veces son privados o no privados, pero empieza una situación de acoso. Pero insisto, con una previa relación consentida y querida por ambas partes. ¿Eso es acoso, no es acoso? Y en su caso, ¿qué tipo de acoso sería? Pues así, sin pruebas, sin juicios, sin alegatos, es difícil. Bueno, yo creo que una situación, una relación personal de la naturaleza que sea, que deriva en una situación, en una relación tóxica, negativa, etcétera, creo que sí puede constituir una conducta de acoso, puede constituir una conducta de acoso y dependiendo cómo se materialice puede ser una situación de acoso moral, podría ser una situación de acoso sexual, no sé exactamente, claro, en qué está derivando, pero en todo caso sí podría constituir esa conducta de acoso. Desde luego no podría negarse que lo fuera, por mucho que derivara de una relación interpersonal que ha terminado, pues como digo, tóxicamente o está en camino de ello, ¿no? Sí, yo no lo negaría en absoluto y si hay esa relación laboral efectivamente entre esas dos personas, desaparecida la relación personal, sigue la relación laboral y todo lo que ocurra en esas dos personas, aunque tenga un origen en unas circunstancias tan peculiares, tan personales, tan íntimas también, entre comillas, pues creo que hay que situarlo en el análisis común de lo que está ocurriendo, de los hechos que están ocurriendo para definir si es acoso o no. Quiero decir, no sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Tenemos otra pregunta también en relación con qué es acoso o no es. Es una trabajadora que comunica su embarazo y acto seguido la empresa le ofrece salir de la compañía y tras negarse comienzan a amonestarla en varias ocasiones por distintos motivos. ¿Eso puede considerarse acoso también? Bueno, pues si son decisiones empresariales que no tienen fundamento más que en esa voluntad de provocar el cese voluntario, en fin, o llegar a un acuerdo para un cese con la empresa, porque esa era la inicial pretensión de la empresa, pues yo creo que sí puede constituir una conducta de acoso, que puede ser una conducta de acoso moral, porque efectivamente si lo que se pretende es aislarla, aburrirla, asquearla, para que efectivamente ella tome determinadas decisiones y se venga, como digo, avenga a un acuerdo o a una salida determinada, insisto, siendo esa la inicial idea de la empresa, creo que sí. Y a lo que se añadía una situación de acoso por razón de género, evidentemente si eso tiene que ver con el embarazo de la trabajadora y si esa es la causa que ha movido a la empresa a pretender su salida y a tomar toda esa serie de decisiones, de actuaciones, etcétera, ¿no? Pues entiendo que sí. Si los hechos fueran esos, claro, sí, entiendo que sí. Bien, con cuestiones ya puramente probatorias, hay dos o tres preguntas. Una de ellas se refiere a qué ocurre cuando la pericial del psicólogo o del psiquiatra, que tiene que aferrar esa situación de estado mental, ya sea de depresión, ansiedad, lo que sea, se realiza ya, digamos, bastante avanzado el proceso y cuando ya el trabajador o la trabajadora pues ya está desvinculado de la empresa, desvinculado me refiero, pues está ya en situación de baja desde hace tiempo. ¿Qué ocurre en esos casos cuando en lo que se basa la pericial es en informes previos de otros especialistas que le han revisado, pero no ha podido ver, digamos, de forma directa esa patología en su caso, porque la patología ha remitido de alguna forma? Bueno, pues estamos en valoración de la prueba pericial, ¿no? Las pruebas periciales estamos habituados a verlas con contenidos bien distintos, genéricos. Digo, de un lado, bueno, en este caso una pericial médica o psicológica,
pues aportaría la descripción de la situación de la persona trabajadora y, en mi opinión, puede darse bien por propio conocimiento directo, por examen, exploración, etcétera, directo de quien hace el peritaje, o bien con base en otras documentaciones previas. En mi opinión, eso no tiene por qué generar problemas de credibilidad de la prueba pericial. Otra cosa es la prueba pericial con carácter general, que yo creo, bueno, por lo menos en nuestro tribunal, las periciales médicas tampoco son la prueba más prevalente. Normalmente somos más tendentes a estar a los documentos, informes médicos, etcétera, de los organismos sanitarios generalmente públicos. Bueno, no solo, pero generalmente públicos, pero en cualquier caso, si se quiere acreditar la situación de una persona trabajadora en un momento determinado y no se quiere fiar eso solamente a la documentación médica de quien está tratando en ese momento a la trabajadora, pues entonces habría que espabilar en hacer una pericial o que alguien que en un futuro, claro, porque no sabemos si eso va a devenir en un pleito, no va a devenir en un pleito, qué va a ocurrir, pero si se intuye que sí, si esa persona tiene la idea de que sí, pues desde luego sería conveniente que se practicara ya una exploración por quien hipotéticamente vaya a peritar en un también hipotético futuro juicio. Añadiría algo, sobre todo para determinar la situación en aquel momento en el que estaban ocurriendo determinadas cosas. Pero no siempre es fácil reaccionar así, anticiparse a un pleito que todavía no hay y anticiparse a una prueba que todavía no se sabe si se va a practicar. Bueno, puede ser de interés y puede ser útil, sobre todo porque esto ya no se puede improvisar posteriormente y retomar la situación anterior, evidentemente, como se ha dicho. Yo, de todas maneras, insisto, no quiero quitarle a nadie el ánimo, pero la prueba pericial, bueno, pues también tiene el recorrido que tiene. Bueno, pues de prueba pericial también va la siguiente, pero digamos en relación a los contraperitajes, ¿no?, que llamamos los abogados. Es decir, cuando la parte demandada solicita al tribunal, el juzgado, que un perito pueda analizar o desde luego pasar una batería de test, tener unas conversaciones con el supuesto acosado, para, de alguna forma, pues hacer pruebas de personalidad, de veracidad. ¿Qué valor crees que tienen esas pruebas? Bueno, yo no me he encontrado nunca con esta situación, no recuerdo en absoluto que se haya producido, pero primero habría habría que determinar si la persona trabajadora tiene o no obligación de someterse a cualquier prueba médica, en este caso la exploración de un perito que la empresa o la mutua patronal, por ejemplo, ¿no?, pudiera. Yo entiendo que efectivamente si se quiere defender en juicio posteriormente la posición de la parte demandante, de la parte trabajadora, sería muy conveniente efectivamente someterse a esas pruebas complementarias o contrapruebas, me da igual, que efectivamente mutuas patronales o empresas pretendan realizar. Yo creo que es conveniente, salvo que la persona trabajadora esté en una situación psicológica, psíquica, pues muy negativa y no convenga que sea examinada. Y yo creo que el valor que tienen es importante. Nosotros, por ejemplo, en nuestro tribunal, en cualquier tipo de pleito, ahora, como sabéis, pues estoy en la sala y pocos juicios vemos actuando en instancia, pero esta misma semana hemos tenido un despido colectivo, había varios peritajes y desde luego han concurrido físicamente al mismo tiempo. No se han hecho las periciales una detrás de la otra, sino simultáneamente para que los peritos pudiesen entre sí también confrontar y ilustrar de esa manera mucho mejor al tribunal, de manera que siempre que haya pruebas y contrapruebas, por llamarlas de alguna manera, en el término que has utilizado para la pregunta, pues a mí me parece del máximo interés, porque siempre del máximo interés, desde luego, es, por lo menos desde la perspectiva judicial, tener todos los elementos de juicio que se puedan, el máximo de elementos de juicio, porque eso es lo que nos da seguridad a la hora de resolver. Muchas gracias. Martín, creo que tú tienes alguna pregunta. Adelante. Muchas gracias, María José. Sí, yo creo que además, como estamos prácticamente en la hora, pues formulo la última pregunta y ya, si no hay ninguna más, María José, no sé si tenías alguna más y así le pasamos a quienes clausuren la jornada después de esta última pregunta. Es una pregunta que formula nuestro compañero Alfredo Aspra y la verdad es que es una pregunta interesante, aunque es todavía un futurible,
nos pregunta si los nuevos canales de denuncia que tienen que implementar las empresas en cumplimiento de la Directiva 2019-1937, que hay un plazo para la transposición hasta el 17 de diciembre de este año del whistleblowing, si esos canales de denuncia que tienen que implementar las empresas pues pueden ser un elemento que contribuya o una herramienta frente a las situaciones de acoso moral, de mobbing, incluso que puedan complementar o sustituir o ampliar los protocolos de acoso que actualmente tienen que tener las empresas. No sé qué opinión te merece. Pues sin duda, yo creo que las empresas están deseando tener, en su mayor parte por lo menos, tener también todos los elementos de conocimiento. Hemos dicho, hay muchísimos juicios en los que las empresas alegan y alegan realmente la realidad. No hemos tenido conocimiento, no sabíamos, algo habíamos oído, pero no sabíamos que la cosa fuera a ser tan grave, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Este tipo de argumentos se escuchan y sin duda son sinceros y corresponden, como digo, con lo ocurrido. Por lo tanto, yo creo que es en el interés de las empresas tener abiertas todas y más que todas las vías para tener conocimiento de lo que está ocurriendo en un momento además en el que bueno, pues la manera de prestar trabajo es muy distinta que hace 30 años y que por lo tanto también la dirección de la empresa digamos que se aleja cada vez más del espacio físico en el que se presta y yo creo que ahí hay que facilitar todos los medios de denuncia para que la empresa, incluso antes hablábamos de medios de denuncias anónimas, por correo electrónico, lo comentaba Manuel, efectivamente que lo pueda hacer cualquier persona que tenga una noticia de que se estarían produciendo hechos que podrían devenir en un daño psicosocial, etcétera, etcétera. Y yo creo que, como digo, es del interés de las empresas y que en el momento en que tuviesen ese conocimiento mínimo de por medio de una denuncia, aunque sea una denuncia, como digo, anónima, escrita por email, yo qué sé, pues en ese momento yo creo que puede la empresa por lo menos desplegar medidas de actuación que sin tener ese conocimiento no podría hacer. Yo creo que tiene que ser sincero en el sentido de decir, yo habilito todos los medios, los que me va a exigir la norma, pero también todos, cualesquiera otros, pero tengo desde luego el compromiso de actuar inmediatamente. No vale recibir denuncias para luego no actuar. Yo entiendo que se quieren recibir las denuncias para actuar de inmediato, por supuesto. Porque además es que la empresa no solamente va a contribuir, bueno, va a cumplir su obligación de prevenir y de evitar el riesgo, sino que también va a facilitar su propia protección, por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que no hay ninguna, no sé, María José, yo creo que no hay... Hay una, Martín, pues ya venga. rapidísima, porque es la última. Garbiñe, nos preguntan qué valor probatorio puede tener el informe que sale de la comisión de investigación que se hace en el seno de la propia empresa. Más que nada, pues por si hubiera algún tipo de intencionalidad de la empresa de favorecer el despido y, por tanto, pues induce a los trabajadores a que declaren en esa investigación en determinado sentido. Bueno, un informe de estas características, como otros tipos de actuaciones empresariales internas, expedientes contradictorios sancionatorios, etcétera, creo que tienen que tener una adveración en juicio. Creo que es importante que quienes han declarado, han depuesto en esa actuación, en esas actuaciones internas, también sean escuchadas en juicio, por lo menos en su mayoría, porque efectivamente puede haber derivadas de esos expedientes o puede haber derivadas de esas actuaciones que tengan otra finalidad. Y por lo tanto, yo creo que es importante. Son elementos probatorios relevantes, pero desde luego muchísimo más eficaces desde el punto de vista de que un tribunal los tenga por acreditados determinados hechos que ahí se relatan si son adverados de manera testifical en el juicio oral. Sin duda, yo si fuera empresa o si fuera trabajadora y quisiera que hechos que ahí constan se declararan probados o no se declararan probados, yo desde luego citaría testificalmente a las personas que han hecho esas declaraciones que me interesa tener por acreditadas o precisamente rechazar. Principio de inmediación puro y duro. Absolutamente. Es que a ver, cuando alguien tiene que tomar decisiones, y este es nuestro trabajo todo el tiempo, Claro. En fin, nos equivocamos todos los días, varias veces al día. Pero yo creo que el momento en que resolvemos, ese momento tiene que ser de seguridad
aunque insisto, aunque nos hayamos equivocado, posteriormente nos revelen que nos hemos equivocado. Pero ese momento de firmar, o sea, de dictar una sentencia, de escribirla, tiene que ser un momento de seguridad. Y muchas veces estás escribiendo en asuntos de estos la sentencia y dices, ojo, pues si hubiesen traído tal, si hubiesen alegado cual, si hubiesen probado tal, si el testigo tal. Y entonces yo creo que o sea, esto de la verdad judicial ya sabemos que no es la verdad material o la verdad real. La verdad histórica es otra, pero sin embargo tenemos que intentar acercarnos lo más posible con todos los medios, por supuesto, totalmente ortodoxos, tanto en sede judicial como previo, pero con todos los elementos que podamos para que nos acerquemos a esa verdad. Yo creo que eso es importante. Y para dar seguridad, como digo, a las resoluciones. Cuando no tienes muchos hechos, muchos elementos de hecho, no es bueno para nadie. Pues Martín, te paso la palabra. Muchas gracias. Ahí abusando de ti, muchas gracias, María José. Una última pregunta, pero ya de verdad la última. No es abuso, ¿eh? No te importa. Y no ya sé cerramos. Si es acoso. No llega todavía. Pero dicen aquí, la pregunta es que en relación con el daño moral y particularmente sobre la reparación económica, ¿en qué medida están sujetos los juzgados a las cuantías recogidas en la LISOS para resarcir el daños y perjuicios derivados de la actividad discriminatoria? O al menos en las horquillas señaladas en la LISOS. Ya, pues no estamos vinculados, no tendríamos por qué estar vinculados, no hay ninguna norma que nos exija vincularnos a la LISOS para establecer el daño moral, como tampoco la hay todavía después de muchos años que ha pasado y que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social dijo que para indemnización de daños y perjuicios, no moral, de daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional se dictaría un baremo específico. Han pasado 10 años, ¿no? Van a hacer en octubre 10 años que se aprobó la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la Ley 36/11, y no tenemos ese baremo. Y seguimos, en ocasiones, el baremo de accidentes de circulación, pues en este caso el baremo para el daño moral está siendo en muchos casos, en la mayoría de casos diría yo, la LISOS. Es verdad que yo creo que en muchas ocasiones se queda corta la indemnización, estando a los grados de la LISOS en relación con la infracción de que se trate, pero bueno, yo creo que es un elemento que da, sobre todo da cierta seguridad, cierta homogeneidad, cierta uniformidad, que eso es la seguridad jurídica en definitiva, pero no siempre lo seguimos. En ocasiones saltamos la LISOS por las circunstancias concurrentes. Antes, por ejemplo, cuando me he referido al supuesto de Osakidetza del Servicio Público de Salud, he dicho, mire usted, y además doble ración de indemnización por daño moral, porque usted ya es reincidente, es reiterada su actuación. Pues bueno, tiene suerte quien tiene la demanda tercera o cuarta, en fin, porque la primera todavía no era reincidente y se lleva el mínimo, pues normalmente esos 6.251 euros que ya se han hecho casi tabla en la ley, ¿no? Pero bueno, pues en ocasiones no, saltamos y rompemos. Vinculación, ninguna. Sería bueno que hubiese alguna otra. El daño moral es más difícil de baremar, pero teniendo en cuenta que el daño y perjuicio de accidente de trabajo y enfermedad profesional todavía no se ha sido capaz de baremar, pues dudo mucho que nunca tengamos otro elemento, ¿no? Claro, es que es la realidad. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Garbiñe. Un placer haberte tenido aquí. Igualmente. Muchas gracias por la exposición, que ha sido brillante como siempre. Y nada, doy paso a Cinta Vivancos y Mario Barros que clausuran la jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengáis buen verano. Cuidaos mucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué decir? Buenos días. Agradecer en primer lugar las brillantes ponencias impartidas tanto por Manuel como por Garbiñe. Estaríamos aquí todo el día escuchando porque muchos datos, muy pormenorizado, pero al mismo tiempo pues también lo han hecho muy sintetizado y bueno, es difícil identificar de forma pormenorizada los riesgos psicosociales y lo han hecho maravillosamente, tanto desde la perspectiva de la Inspección de Trabajo como de la jurisdicción social. Así que gracias a ambos por este material tan interesante que nos dejáis, de gran valor también para nuestros asociados. Bueno, y ya solo me queda el honor de finalizar y cerrar esta magnífica jornada, esta jornada Asnala Forelá, y unirme a las palabras que al inicio de esta sesión nos ha dejado nuestra presidenta Ana Gómez y también mi querido Martín Godino, haciendo ese símil futbolístico.
Y bueno, pues reafirmar la ilusión y el compromiso de nuestra Junta Directiva en retomar el legado de anteriores juntas, tanto de ASNALA como de Forelab, y con ello pues continuar en el futuro realizando formaciones de forma conjunta para nuestros asociados, a los que al fin y al cabo a todos nos une y les une el interés en la continua formación y en el estudio del derecho laboral, por lo que efectivamente sumando fuerzas pues aportaremos siempre un valor más a nuestras asociaciones. Gracias a Ana, a Pilar, que no ha podido estar con nosotros, pero me consta que ha estado ahí hasta este último momento, a Marta, a José Ramón, Raquel, María José, Martín y Mario, y a todos los asociados y asociadas de ASNALA y de Forelab por estar hoy aquí y hacer posible, tanto con la preparación como por la numerosa asistencia, que podamos realizar jornada de tan alto nivel como el que hemos tenido hoy. Así que nada, muchas gracias y Mario, te cedo la palabra para finalizar la jornada. Gracias. Muchísimas gracias, Cinta. Y bueno, pues no es fácil ser el segundo clausurador y decir algo que tenga sentido, así que me voy a limitar a elevarlas a definitivas, no sin antes destacar, pues, desde luego, la brillantez, la calidad, el contenido y la profundidad de las magníficas intervenciones a las que hemos asistido, pues, en la mañana de hoy, pues agradeciendo especialmente a Manuel Velázquez y a Garbiñe Birrun, primero su amabilidad en aceptar esta invitación conjunta de ASNALA y Forelab y desde luego pues el haber compartido con nosotros pues su profundo conocimiento y experiencia en estas materias. Y buena prueba de ello pues ha sido la cantidad y calidad de las preguntas que han suscitado, porque yo he de reconocer que también, como ha resaltado Cinta, que a mí me ha sabido a poco y creo que habríamos estado toda la mañana pues escuchándoos y hablando de estos temas, lo cual, por cierto, creo que nos generaría algo de estrés por dejar desatendidas pues nuestras otras ocupaciones. Quiero dar también las gracias a todos los asistentes, resaltando el dato de que creo que ha habido pues, más de 80 conexiones, lo que demuestra el interés al que me refería antes. Y desde luego pues, a todos los moderadores y a las propias organizaciones de ASNALA y Forelab, y hago mías las palabras de Cintia por remisión también a las de la presidenta de Forelab, perdón, de ASNALA, Ana Gómez, y a Martín, como también yo me atrevería a decir, presidente emérito también de ASNALA, en el sentido de que, bueno, pues ha sido una iniciativa magnífica la de colaborar y estoy seguro de que absolutamente que no van a pasar ni 4 años, ni mucho menos, hasta que nos volvamos a ver en una sesión, que seguramente, desde luego, haremos todo el esfuerzo para que tenga la calidad y el interés de la de hoy. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Gracias.